Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 42 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, junto a Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días a todos. ¿Cómo va, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien, una semanita movida, ¿no? Reporte de Luzda, noticias vinculadas a China, un poco de todo, ¿no? Sí, cargado y bueno, pleno avance de la cosecha también, así que momentos para actualizar todo. Bueno, mucho para charlar en el día de hoy y bueno, ¿no? Y vamos a contar con la participación de un invitado muy especial para meternos de lleno en el mercado de los fertilizantes. Así es, ya estuvo con nosotros en el episodio 2 de esta segunda temporada, agosto del año pasado, así que bueno, está bueno cada tanto tenerlo otra vez para actualizar sobre la actualidad de un insumo estratégico, ¿no? Tal cual. Bueno, para empezar a repasar lo que fue esta semanita del agro en Chicago, estuvo influenciada por la evolución de los precios, estuvo influenciada por diversos factores, una semana con algo de volatilidad, cierta recuperación, algunas caídas a partir de mediados de la semana. Bueno, y todo esto dejando saldos dispares, con poco movimiento para algunos productos y bueno, y sobre todo sí, algunas caídas quizás para el maíz. En una semana, bueno, que estuvo marcada por fin de semana de tregua de guerra comercial de China con Estados Unidos, con un stand-by en lo que tiene que ver con la aplicación de ciertos aranceles por 90 días. También hubo noticias vinculadas a biocombustibles y política de biocombustibles en Estados Unidos. Y bueno, y uno de los grandes platos fuertes de la semana fue el reporte mensual de estimaciones de oferta y demanda mundial, publicado por el USDA el día lunes. Sí, Ari, a ver, precios de la soja que, si no me equivoco, esta semana tocaron máximos del año, por lo menos la posición continua de Chicago, y máximos de unos cuantos meses, ¿no? Intentando llegar a 400 Sí. frustradamente, Y esto que digamos. mencionabas, lo que fue la tregua comercial pactada entre China y Estados Unidos, de reducirse aranceles por 90 días, bueno, yo creo que factor de sostén clave, ¿no? Para esta mini coyuntura, ¿no? Tal cual. Bueno, plato fuerte de Luzda, día lunes. Bueno, hay bastante tela para cortar. El reporte nos trajo las primeras estimaciones de cara a la nueva campaña de Estados Unidos, la campaña 25-26, que bueno, ya conocíamos, ¿no? En algún punto intención de siembra, por lo menos ya había sido relevada por el organismo. Y bueno, ahora puso sobre la mesa hipótesis de rindes y también de pérdida de área. Y bueno, y con todo esto nos deja un panorama a grandes rasgos. Ahora, si querés, Juan, hacemos un doble clic, pero me parece que podríamos decir eh, ligeramente alentador para la soja, o podría ser de estable alentador para la soja, y quizás un poco más preocupante para el maíz, o bastante preocupante para el maíz, dependiendo de cómo uno lo mire, ¿no? Sí, pues la verdad que los primeros números asustan, ¿no? Para maíz. Tal cual, sí, estamos hablando, bueno, de que con rindes tendenciales, la estimación de producción debido al aumento de superficie sembrada estaría ubicándose para Estados Unidos, si el clima llega a acompañar, en torno a 401 millones de toneladas. Realmente sería un volumen récord que se estaría cosechando en el país del norte en esta nueva campaña. Falta mucho todavía, ¿no? Para que esto se concrete, pero por lo menos el primer número que queda planteado en la hoja de balance por el lado de la oferta es bastante preocupante. Sí, sería de muchísima producción para maíz, coherente también con el aumento de área que se esperaba para este año y bueno, previendo muy buenos rindes también. Y no tanto para la soja, ¿no? Porque cuando uno mira los primeros números para la soja, 118 millones de toneladas sería repetir el número de la campaña anterior con menos superficie. Entonces, lo que charlábamos un poco apenas conocimos los datos del informe, es que estamos en una campaña donde se está exigiendo una perspectiva de rinde bastante optimista para la soja, ¿no? Entonces, si de alguna manera el clima en algún momento no acompaña o no se dan estos muy buenos rindes esperados, quizá la producción de soja pueda caer un poquito y dejar una hoja de balance quizás algo menos ajustada de lo que está previendo el mercado, y ahí es donde la oleaginosa tendría una oportunidad, ¿no? O algún elemento que nos haga pensar, bueno, quizás enfrente una perspectiva de precio que podría firmarse en algún momento, ¿no? Tal, Menos posibilidades para el maíz en ese sentido. Tal cual. Y digamos, todo esto pensando sobre todo, ¿no? Cuando uno piensa en precios para la segunda mitad del año o factores que van a estar influyendo, ¿no? En la segunda mitad del segundo semestre de este año, ¿no? Pero ya quizás mirando primer semestre del año que viene, creo que ahí
sí, a lo mejor el USDA aportó alguna cifra algo preocupante, o por lo menos, bueno, que nos lleva también, ¿no?, a poner un ojo en Brasil, y tiene que ver, ¿no?, con lo que se puede llegar a venir de producción para Brasil, donde nuevamente, ¿no?, en Sudamérica en su conjunto y para Brasil en la nueva campaña, se vuelve a poner sobre la mesa, o el USDA vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que se repita, ¿no?, otro campañón en el país vecino si el clima llega a acompañar, ¿no? Es decir, que las primeras ideas de producción planteadas, falta mucho, pero bueno, vuelven a ser algo amenazantes, ¿no?, para los precios de Sudamérica. Sí, sí, sin duda. Otra vez números impresionantes para soja y maíz. Para soja sobre todo. Bueno, todo esto en un contexto de campaña norteamericana marchando sin ningún tipo de contratiempo, ¿no? Sí, actualicemos estos números. Tenemos avance de siembra de soja al 48% ya en Estados Unidos, y estos son datos al lunes pasado. Y maíz al 62%. La verdad que viene todo en tiempo y forma, inclusive un poquitito adelantado respecto de lo que es todo el ritmo normal. Y bueno, en cuanto a clima, tuvimos esta semana los porcentajes de regiones que tienen algo de sequía de soja y maíz. Aumentaron un poquitito, pero bueno, nada preocupante ni amenazante hasta el momento. Y se vendrían lluvias en estas próximas semanas que quizás vayan a mejorar esta situación, y seguro después se permita seguir avanzando todo con la siembra. Así que la verdad que viene todo muy, muy bien. Bárbaro, Juan. Bueno, sí, la verdad es que así está. Veremos todo muy lejos, ¿no?, de la posible conformación del mercado climático, ¿no? Sí. Y si te parece, ¿tenés algo más para Sí, dormir? tengo un comentario más de esto que mencionabas al principio, que fue una semana bastante volátil. Tuvimos el mercado de aceite de soja con bastante volatilidad por dos motivos. Primero, se conoció la posibilidad de una propuesta legislativa que vaya a extender lo que es créditos fiscales que alienten la producción de combustibles limpios, entonces eso de alguna manera fue alcista. Y después hubo muchas dudas y, no sé, incertidumbre de alguna manera por lo que podría ser los mandatos de corte de biodiesel, entonces hay dudas también respecto del futuro de la demanda de aceite de soja, así que fueron dos ruedas bastante volátiles que también dejaban sus consecuencias sobre la cotización del poroto, ¿no? Bien, Juan. Bueno, buenos datos. ¿Me podrías hacer un favorcito? ¿Podés fijarte si en ese cajón hay un poco de soja ahí adentro? Aparece soja por todos lados Aparece ahora, ¿eh? soja por todos lados, la verdad que sí. Bueno, nuevo reporte de la bolsa, revisando al alza estimación de producción. Sí, así es. Tenemos la cosecha al 65% a nivel nacional, y en lo que es zona núcleo ya estaría prácticamente finalizada. Y bueno, sí, la verdad que siguen las buenas noticias en materia de Sí, rindes. qué linda campaña. La verdad que es Sí, bueno que las revisiones se vayan dando se van incrementando al las alza. proyecciones de cosecha. La bolsa de cereales de Buenos Aires ya lo había hecho la semana pasada, lo dijimos, al 50 millones de toneladas. Y bueno, esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario elevó su proyección en 3 millones de toneladas, de 45,5 que tenía a 48,5 en millones de toneladas, ¿no? Así que bien Muy buenos en rindes en materia zona de producción. núcleo. La Sí, verdad es que para destacar, muy buenos rindes se han estado relevando en una trilla que ya, bueno, estaría próxima a finalizar. sí, sí, ya entrando en la fase final, digamos. Maíz, Ari, Algo de avance. sí, 38% a nivel Sí. nacional, un poco más lento, ¿no? A la espera de que comiencen a juntarse todo lo que serían los lotes de maíz tardío y de segunda. Y bueno, en general, por lo que uno va leyendo en los informes, con buenas perspectivas para todo lo que es rindes también de lo que es maíz de segunda, una campaña que viene con menos área de maíz de segunda que el año anterior, claramente por el tema de chicharrita, eso, pero bueno, por lo menos en materia de rindes, esperemos que sea buena también. Y una semana que nos despide con lluvias Sí, y me parece que vale la pena un comentario climático. Bueno, ahora viernes al momento de estar grabando esto, se reportan temporales en lo que es provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que es la franja norte, clientes que nos fueron compartiendo algunos datos, gran cantidad de agua en todo lo que es Ameguino, Rojas, Rafael Obligado, Junín. Bueno, esperemos que no traiga daños ni consecuencias negativas. Y bueno, en cuanto a pronósticos, entre lo que es viernes, sábado y domingo habría lluvias en varias partes del país, así que se supone que van a estar un poco frenadas lo que es la cosecha en varios de estos lugares. Y después, bueno, para la semana que viene, a partir del domingo, después de las lluvias, bajarían bastante las temperaturas, se vendría fresquito y seguramente ahí se retome con lo que es cosecha de lo que falta. Bueno, Ariel, hoy vamos a hablar un poco del tema fertilizantes, insumo clave para la producción de granos, y para eso vamos a charlar con Andrés Bertotto, que es socio y fundador de la firma Ingeniería en Fertilizantes, una empresa de 7 años conformada por 3 socios
con más de 30 años ya de experiencia en lo que es comercialización, asesoría, gestión y logística portuaria de fertilizantes, con destino al agro y a la industria. Andrés, ¿cómo va? Buen día. Manuel, buen día. Ariel, buen día. ¿Cómo, Muchas gracias por la invitación nuevamente. cómo estamos, No, Andrés? por ¿Qué favor, tal? Gracias a vos. un placer charlar con vos y que nos instruya un poco en materia de fertilizantes. Bueno, Bueno, para empezar, Andrés, vemos que siempre hacen un muy buen seguimiento de lo que es el mercado internacional, de los fundamentos de oferta y demanda y cómo se van comportando los precios de los principales fertilizantes, digamos, a nivel mundial. Así que bueno, la idea es que nos hagas un resumen de lo que están viendo, si, no sé, hay alguna tendencia que pueda visualizarse, algún factor clave que pueda estar afectando los precios hoy en día. bien. Eh, bueno, yo básicamente vamos a ir a lo coyuntural. El año pasado, creo que fue por agosto, cuando hicimos la primera charla, hablamos un poco de la estructura del mercado, así que no vuelvo sobre eso, cualquier cosa que revean la entrevista anterior. Y vamos a lo particular. Hoy básicamente hay factores que estamos siguiendo, todo el mercado está siguiendo. Es la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se suma a un seguimiento que veníamos haciendo en el mercado de cómo se comportaba China con respecto a las exportaciones, que eso es determinante para la conformación de precios de tanto de los nitrogenados como los fosfatados, porque China es un gran productor de fertilizantes, está desde pandemia y guerra Ucrania-Rusia hasta esta parte con una política de cuidar el abastecimiento interno, por un lado, y por el otro lado, mantener los precios bajos. Así que eso es lo que estamos siguiendo. Las informaciones fluyen diariamente y van cambiando tendencia. Fundamentalmente en urea, me meto ahora en urea, después vamos a fósforo. La urea, veníamos de un periodo de fin del año pasado alcista por una compra que hizo India en ese momento y que se extendió hasta fines de enero, y después de fines de enero a esta parte fue bajista la urea, con una estabilización producto de la última licitación de India, que compró un buen volumen y en la cual China no participó con ofertas. Fin de abril o sea, hace 2 semanitas atrás, salió una primera información que China, ni siquiera una información oficial, sino que especulaciones producto de reuniones entre el gobierno chino y fabricantes chinos de fertilizantes, que se sentaron a una mesa y se especula con que China podría volver al mercado de exportación. Inicialmente se hablaba entre 3 4 millones de toneladas, pasado 15 días se habla menos de 2 millones de toneladas. Entre comillas, está bastante claro de que seguiría la prohibición o el control del gobierno chino para no mandar urea a India. Así que en estos 15 días el mercado sufrió una alta volatilidad, por momentos subiendo, por momentos bajando. Entonces nos encontramos en un momento donde el mercado está expectante y cada noticia mueve los precios. Esto fundamentalmente no lo vemos traducido al mercado local, después nos vamos a meter acá, pero se ve traducido en el trading internacional, cómo juegan los traders ese flujo de información que se está dando y qué va a terminar sucediendo, digamos, ¿no? Tenés el equipo que dice que China va a salir con volumen y el equipo que dice que no va a salir, cada uno tiene sus argumentos. Eh, lo cierto es que cuando fin de abril se produce esta información en el mercado internacional vuelve a caer después de la estabilización que se había dado por la compra de India, pero los precios locales en China subieron. Entonces se encuentra en esa disyuntiva el gobierno, ¿no? ¿Qué hacemos? Básicamente lo que está detrás de todo esto es que su principal mercado de exportación general, ¿no? No, en particular de fertilizantes,
es Norteamérica, es Estados Unidos. Entonces, en lo que va del año de la asunción de Trump, ese flujo comercial se le ha caído a China, entonces está buscando estrategias para ir a otros mercados. Una de las estrategias es con fertilizantes, pero si va por esa estrategia, se le puede descompensar el mercado interno. Entonces ahí está el mercado debatiéndose entre eso. Lo cierto es que como en todo, como en todo lo que se origina en China, la información es muy vidriosa, hay que tomarla con pinzas, hay que ir con cuidado, porque no hay una información oficial, digamos, que uno pueda sacar conclusiones valederas, ¿no? Sí estar atentos. Después vamos a traducir esto al mercado local y cómo nos puede impactar. Y en fosfatados, en MAP y DAP, la realidad es opuesta. En definitiva, China tampoco hoy está exportando, la verdad, mucho producto, está exportando algo muy a cuentagotas. Nada significativo que permita modificar cómo está estructuralmente el mercado de los fosfatados. Hoy el mercado de los fosfatados con China afuera, queda Marruecos, Estados Unidos como oferente importante y principal para muchos mercados, Rusia lo mismo, Estados Unidos autoabasteciéndose con la producción local e importando, y el Golfo Árabe, que cada vez es un actor más importante en fósforo, pero está muy concentrada la oferta y la demanda está sostenida. Eh, con lo cual, los precios desde hace mitad del año pasado, esta parte, han estado estables y en los últimos 3 meses alcista, y se espera una suba aún mayor en el mercado internacional, producto de esta restricción en la oferta o esta concentración en la oferta y una demanda activa, a pesar de que las relaciones contra los commodities agrícolas no son buenas. Bien, bueno, clarísimo y la verdad que bastante completo. Entonces, en resumen, en la parte de nitrogenados, muy dependiente de la presencia de China o no. Actualmente, entonces, China ausente, podríamos decir. Y bueno, un recorrido de precios que para el primer caso, con algún descenso, un escalón más abajo, y en la parte de fosfatados, más con una tendencia firme o alcista, digamos. Sí, te diría que es más determinante la ausencia de China en la exportación para el fósforo que para el nitrógeno. El nitrógeno, en el último año que China no participó prácticamente del mercado internacional, los precios fluctúan por cómo está la oferta del nitrógeno en el mundo, ¿no? Donde hay un pozo de gas, hay una posible planta de urea, así está distribuida la oferta en el mundo, hay urea por todos lados. Claro, Eh, por la parte de la concentración de la oferta del fósforo, ¿no? Es más sensible la Claro. ausencia de China, Entonces, digamos. es determinante que China pueda entrar al mercado de exportación de fósforo porque eso ayudaría a compensar un poco los precios. Bien. Bueno, entonces también volatilidad asociada a todo lo que sea de noticias y cuestiones geopolíticas, más de guerra comercial y Totalmente, demás, ¿no? Bien, perfecto. totalmente. Bueno, Andrés, y pasando ya más al plano local, en nuestro país, ¿cómo venimos? No sé cómo fueron estos primeros meses del año en materia de stocks, abastecimiento, disponibilidad, ya pensando en lo que es la siembra de trigo, que es inminente, ¿no? Bien, bueno, durante todo el año pasado sufrimos, iba a decir, pero atravesamos una desregulación bastante importante en todo lo que es importaciones en general y para fertilizantes en particular, lo cual nos lleva a tener una estructura de costo muy normalizada y muy lógica contra lo que acostumbrábamos tener para importar en Argentina. Quedan algunos, fundamentalmente una famosa tasa, una tasa estadística que se cobra, que es para alimentar el sistema de información, el sistema María, que hoy está en 3%, con algún techo, digamos, que no lo recuerdo, pero básicamente esa tasa estadística hoy estaría ensuciando, digamos, las importaciones. Después el resto de la estructura de costo, impuesto país, aranceles, se han reducido significativamente. Nosotros en los informes semanales aparece una curva entre el costo y flete, el CIF o el CFR, como le llamamos, y Ujú. el precio local, cómo ese margen se ha ido achicando, y eso
representa un poco esa normalización, digamos, y esa baja de costos en la importación, producto de la baja de impuestos, ¿no? Es más lineal, Eh, digamos, el encadenamiento de precios en lo que vale afuera y acá, digamos. Sí, hace un tiempo atrás había una famosa regla que al CFR había que sumarle $100 para más o menos calcular los precios locales. Estamos volviendo a eso, no te digo que hoy son $100, pero 100, $120. Hoy dependemos de algunas otras cositas, pero ahí está la regla y se va cumpliendo, ¿no? Pero veníamos de un desfasaje donde hemos estado CFR más $200, ¿no? El desfasaje se iniciaba en la oferta que recibía Argentina, con el riesgo país que tenía y con las restricciones que tenía. Las ofertas eran mucho más caras. La prima que pagábamos frente al CFR de Brasil llegó a ser 50, 60, $70, cuando normalmente son 10, $15, $5. Por momentos puedes tener primas negativas por alguna coyuntura del mercado. Estamos volviendo a eso. Así que se ha ido normalizando todo. En cuanto a importaciones, el año, yo justo esta mañana me estaba revisando cómo cerró el acumulado abril. Ujú. Urea cae, o sea, abril del 24 se habían importado 240.000 toneladas, abril de este año llevamos 76.000 toneladas, tenés una caída del 68-70% en volumen, pero no genera un impacto de cara a la siembra fina porque nosotros tenemos la producción local por parte de Profértil, que produce 100.000 toneladas mes, 1.200.000 o alguito más al año. Y entonces durante este periodo y con la mala, entre comillas, resiembra de maíces que tuvimos en el verano, durante este periodo se dedica a acumular stock. Entonces, nunca tenés un problema de abastecimiento de Bien, urea de entonces, cara al fin. la caída de importaciones de urea queda compensada por mayor disponibilidad local, digamos, producción local. Siempre está la disponibilidad O, local. o lo que se De fue todas acumulando maneras, en estos últimos hoy meses, tenés digamos. un line-up interesante para descarga mayo de urea, que están llegando los barcos. Eso tuvo que ver con el timing de cómo decidieron las importaciones, los importadores, las compras de importación, ¿no? En guan y en tiosulfato tenés 25.000 toneladas menos que han ingresado. En fósforo tenés un 30% más, pasaste de 185.000 toneladas a 240.000 toneladas, eh, con lo cual tenemos un mejor abastecimiento de fósforo respecto del año pasado y todavía tenés un buen line-up. Bien. Y otros fertilizantes, digamos que nosotros lo engramamos en otros porque siempre miramos fósforo y urea que te representan el 70% del volumen, ¿no? De lo que demanda el productor. En los otros tenés también un incremento de un 11%, con lo cual el consolidado total te da que llevas importado 635.000 toneladas contra 740.000 el año pasado, ¿no? Una caída del 14%. Pero estos son datos estadísticos, el abastecimiento está normalizado, los barcos están, esto lo veníamos anticipando nosotros en los informes. eh, Básicamente la toma de decisiones se demoró producto de la geopolítica, de cómo se venían comportando los precios internacionales. Entonces la toma de decisiones empezó fuerte en marzo, con lo cual los barcos empiezan a llegar abril, mayo, ¿no? Y ahí lo estamos viendo. Bien, así que por una cuestión de dinámica en la llegada de los barcos, esto debería revertirse y además, dentro de lo que es la caída en los volúmenes, una parte era por la urea, que me decía está compensada por producción y disponibilidad local también, ¿no? Ujú. O sea, la oferta y los stocks están, digamos, nada que La preocuparse oferta ahí. y los stocks están. La anticipación por parte del productor viene siendo muy baja, eh, con lo cual para el importador tomar decisión con un mercado que no está, un mercado interno que no está comprador, es complejo, eso, y un mercado internacional con precios que no estaban del todo claros, bueno, demoró las decisiones de los importadores. Entonces, bueno, nos vamos a enfrentar a una campaña compleja desde lo logístico, ¿no?
Pero bueno, hay estructura logística en los puertos como para bancarla, pero no va a dejar de ser compleja. Bien. Andrés, En ya que buena hora, ¿no? Porque venimos mencionaba... de campañas Sí, media flojones. sí. Ya que mencionabas antes lo del impuesto país, ¿no? Que ahora ya no está y bueno, forma parte de un combo de cosas que facilitan un poco la normalización de los precios, ¿no? Sobre el esquema actual del mercado cambiario, ¿no? Este sistema de bandas de flotación. No sé, ¿puedes explicarnos un poco cómo puede llegar a impactar o cómo juega esa parte? Perdón, me desenfoqué en la pregunta. ¿Es el impuesto a país? Sí, mencionabas antes que como ya no está el impuesto país y otro tipo de Sí, regulaciones, eso facilitó un poco lo que es la normalización en la formación de precios, ¿no? sí. Y sobre el esquema cambiario actual del sistema de flotación de bandas, ¿cómo va jugando esto en Perdón, en la dinámica de precios? me había No, está desconcentrado en bien. una parte. Ese es un tema, el de la flotación, es un tema, el mercado no lo tiene claro. Nosotros hicimos una ronda de reuniones con nuestros proveedores, con los importadores, y es una preocupación de todo el sector, porque en un mismo día vos podés estar planteando un negocio rentable y al final del día se vuelve un negocio no rentable. Eh, Nuestra industria cotiza y cotizó siempre, aún con brecha y demás, y con dólar MEP y todos los tipos de dólares, siempre cotizó contra el dólar divisa vendedor Banco Nación. Ese es el ancla de la comercialización de los fertilizantes. O sea que hoy la problemática que tenemos es cómo fluctúa esa variable, ese precio, ¿no? Eh, no hay todavía ninguna certeza de cómo, a ver, el mercado nuestro con un dólar siempre apreciándose, eh, siempre vos cuando vendés fertilizantes, después terminás de cobrar los dólares con un instrumento que es una nota de débito, para compensar los pesos que te faltan para cubrir esos dólares. Hoy el mercado se está enfrentando a que hay días que tenés que emitir notas de crédito Claro, porque recibiste más pesos de lo que que los necesitabas para dólares, cancelar los de dólares. acuerdo a la cotización. Entonces, esto yo no lo veía, notas de crédito, yo cuando entré al mercado de fertilizantes en el 2005, por ahí se emitían, eh, con lo cual ya hace 20 años que no vivíamos esta situación. Pero no tengo claro cómo el mercado se va a ir adaptando. Hoy la comercialización está normal, o sea, nadie te Bien, pone esa variable a la hora de realizar un negocio, pero sí que todos lo estamos siguiendo con mucha atención y muy de cerca para ver el impacto, ¿no? Y bien, tomando perfecto. algunas medidas de cobertura si tenés un negocio grande en ese mismo momento, digamos, que haces el negocio. Por ahí dejas de ganar, pero amortiguás una posible pérdida. Bien, bien. Bueno, y pasando ya un poco al tema relación insumo-producto, ¿no? Teniendo en cuenta precio de los fertilizantes locales y precio de los granos, ¿cómo estamos hoy en día? Y pensando en los valores del trigo a cosecha, por ejemplo, ¿estamos en buenos niveles o niveles También promedios? hice la tarea, porque me iba a juntar con usted, hice la tarea un poquito más analítica. Nosotros lo venimos siguiendo, venimos diciendo que hoy en día, ya con los negocios financieros no interviniendo en los negocios comerciales, hoy no tenés el negocio financiero, o sea, el productor hoy toma decisión de compra genuina, a diferencia de lo que veníamos viviendo en años anteriores, donde una tasa negativa contra la devaluación y demás, y el refugio de sus pesos que no sabía qué hacer y compraba insumos para dolarizarse, todo eso desapareció y hoy el productor tiene que tomar una decisión. Para nosotros la decisión correcta es mirando la relación insumo-producto. Nosotros venimos haciendo hincapié en eso Sí, y más enfocada en la rentabilidad del negocio productivo, no financiero, digamos. totalmente. Vos tenés que estar mirando de acuerdo a lo que vas, tu planteo de siembra y el mercado del trigo en este caso, o la cebada, lo que vayas a hacer, cómo te va dando la urea, el fósforo
contra ese trigo que tenés que vender y ir cerrando márgenes, ¿no? Si nos enfocamos en urea y trigo, el promedio de los últimos 5 años son 2,5 toneladas de trigo por tonelada de urea. Hoy estamos en 2,5, estás dentro del promedio de los últimos cinco Bien. años, pero a misma fecha del año pasado la relación te daba 1,8. O sea, estás un 37% arriba del año pasado en urea. Y si mirás contra el 2023, cuando la Sí, me, relación me era parece que justo el año 1,60. pasado fueron 1 o 2 meses que se dio justo que subieron los precios del trigo y bajaron lo de los fertilizantes, entonces medio como que coyunturalmente se dio un combo muy Sí, favorable pero ahí, ¿no? venís de 2 años muy buenos en relaciones, porque en el 23 tenías 1,66. O sea, hoy estás Ujú. Sí, 50% arriba entre 40 y 50 de acuerdo a las últimas dos campañas, ¿no? Ahora, cuando miramos, y nosotros venimos haciendo hincapié de mirar la relación insumo-producto, si vos te vas a mediados de abril, la relación era 2,18. Hoy está 2,5. sí. Eh, es decir, que en abril tenías un 48% menos, ¿eh? Que podrías haber capitalizado. En urea es bastante complejo esto, porque la volatilidad de la urea, el ingrediente de la producción local, hace de que uno tenga mucha incertidumbre y pueda especular un poco más cómo se va a comportar esa curva. Lo cierto es que no se viene alejando tanto del 2,5, o sea, vamos a estar ahí en el promedio del 2,5. Me parece que todo lo que es por abajo del 2,5 hay oportunidades que uno debería, y mirando el maíz, la verdad que las relaciones dan muy bien, con lo cual es importante seguir esa relación con un precio del maíz que está bueno. Entonces, la verdad que nosotros, bueno, estamos en zonas comerciales que son más maiceras y que estamos teniendo algo de mano. Si vos mirás Bien. el fósforo, el panorama es bastante feo. El promedio de los últimos 5 años te da 3,3 toneladas de trigo por tonelada de monoamónico. Hoy estamos en 4,20, ¿eh? Cuando el año pasado estábamos en 3 y en el 2023 estábamos en 2,7. Eh, Ahora en abril estábamos en 3,6, un 50% menos de lo que estamos ahora. En fósforo, por cómo describíamos cómo se está comportando el mercado internacional, eh, el precio del fósforo es alcista estructuralmente, no vemos que nada pueda torcer eso, salvo que China salga masivamente a exportar fósforo. ¿Y Eh, sería algo poco probable? Bueno, ahí entramos en el debate de quién te argumenta que puede ser probable y quién te argumenta que puede ser poco probable. Eh, los hechos nos vienen demostrando de que China prefiere cuidar su mercado interno, y yo, con el contexto geopolítico que está viendo, diría que no creo que se corra de esa estrategia, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión muy particular. Y no tengo tanta información como para meterme, ¿no?, en profundidad. Yo creo que en fósforo, de cara al maíz, también las relaciones dan bien, pero bueno, volviendo al trigo, hoy el productor se enfrenta con, digamos, con una estructura de costo un poco más pesada respecto del año pasado, a pesar de las desregulaciones y demás. Estás un 40% arriba en la relación de fósforo y un casi 40% en la relación de urea, hoy, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo que está digiriendo el productor, ¿no? Pero dada la proximidad de la campaña y como te venía diciendo antes, donde va a haber un cuello de botella en cuanto a demanda de negocios y demanda logística, eh, es probable que los precios no aflojen, ¿no? En fósforo ni hablar. De hecho, vemos que los barcos que están llegando básicamente
están llegando más caros que los que ya llegaron. El precio del fósforo viene subiendo en los últimos meses, era previsible por cómo estaba el costo de inventario argentino y cómo estaba la reposición y cómo venían comprando los importadores. La última semana le pegaron un saque que se acerca mucho más al costo de reposición genuino, ¿no? Y el costo de reposición está aumentando, con lo cual es probable que sigamos viendo un aumento ahí. Bueno, la verdad que me quedo con esta última sugerencia que haces de ir siguiendo la relación esta de insumo-producto y, bueno, día a día, mes a mes, porque en abril estábamos en un nivel mucho mejor que ahora y, bueno, un poco la decisión que tiene que ir tomando el productor de cerrar ventas y márgenes positivos para su negocio. Así que me parece muy destacable esa visión y ese comentario. Bueno, Andrés, no te quitamos más tiempo. La verdad que es súper interesante, como siempre, y completo todo lo que nos comentás. Así que bueno, te Dos agradecemos comentarios muchísimo. cortos te Sí, hago. sí, por La supuesto. semana pasada, que lo pusimos ahí como para hablarlo, te lo hago rápido. La semana pasada se dio el congreso, el simposio de fertilidad en Rosario, en el Metropolitano. Es un congreso que se hace cada 2 años y donde se junta toda la industria del fertilizante, la oferta, la demanda y los importadores, los proveedores internacionales. La verdad que es un simposio muy bueno, donde siempre que se junta la industria completa es muy positivo. Se tocaron temas de mercado, se tocaron temas de cómo está la nutrición de los suelos argentinos, que sigue siendo muy deficitaria. Bueno, temas que son recurrentes, tratando de generar conciencia. Eh, pero lo que nosotros rescatamos de ese simposio es básicamente la buena expectativa que hay, más allá, digamos, de estas particularidades y demás, la buena expectativa que hay por parte de toda la cadena, del productor, distribuidores, importadores y proveedores internacionales, Digamos, para crecimiento en el uso de fertilizantes. sí, para esta campaña. Bien, Para esta campaña y la proyección, ¿no? Así que, nada, muy buenísimo. destacado. Bárbaro, otro punto favorable ahí. Sí. Bueno, Andrés, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos estuviste comentando sobre la coyuntura actual y retomo un poco lo que habías mencionado al principio. Para los que estén interesados, episodio 2 de esta misma temporada, de esta segunda temporada, también nos había estado acompañando Andrés, pero desde una perspectiva mucho más de análisis de la estructura internacional y local de los mercados de fertilizantes, así que va complementando un poco toda la visión para los que están interesados. Bueno, también recomendamos Le escucharlo en dejamos ese tarea, episodio. ir a escuchar la clase esa. Así Bueno, es. y muy buenos los informes que sacan, Andrés. La verdad es que están muy completos Bueno, y ahí está bueno para darle un básicamente sí. seguimiento. Si a alguien le interesa aburrirse, como decía Juan Manuel, ahí todos los viernes pueden encontrar información, un poco cómo se va comportando la oferta y la demanda a nivel internacional y qué estamos viendo acá a nivel local. Así que ¿Nos ahí, recordás por dónde los publican? Así la gente puede acceder y mirarlos. sí, o sea, en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, nos buscan como IF Ingeniería en Fertilizantes. Alguna más puede haber, pero no sé, no recuerdo. Si no, en la página if.com.ar y si no, hay distintos grupos de WhatsApp donde yo particularmente los reenvío, me mandan un teléfono, los agendo en esa red de distribución y se los hago llegar. Pero En buenísimo. la página se suscriben, creo, y les llega vía mail. O lo buscan en la página los viernes a la noche, a la tarde. Bueno, Andrés, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, Ari, se nos va un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Adiós. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.